Instituto Tecnológico Superior Campus Sur. Tema: funciones trigonométricas. Ingeniero: Andrés Dutreras. Integrantes del grupo: Elizabeth Ipán, Darío Becerra, Pablo Tufini. Primer semestre, año 2014. Bueno, a continuación les voy a hablar un poco sobre las funciones trigonométricas. Son de gran importancia en la física, astronomía, gastronomía, náutica, telecomunicación, la representación de los fenómenos periódicos y de otras muchas más aplicaciones. Identidades trigonométricas fundamentales. Existen 6 trigonométricas básicas. Las utilizadas 4 se definen en la relación de las dos primeras funciones, aunque se pueden definir significativamente por medio de sus relaciones. Algunas funciones fueron comunes antiguamente y aparecen en las tablas, pero no son utilizadas actualmente. Por ejemplo, el verseno de 1 menos coseno de teta y el exsecante de coseno de teta menos 1. Las funciones básicas son las siguientes: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Definiciones respecto de un ángulo, triángulo, rectángulo. Ahí están todos los lados, como se puede ver en la gráfica, todo lo que se tiene un triángulo rectángulo. Para definir las regiones trigonométricas de los ángulos, el vértice hace parte de un triángulo rectángulo. Arbitrariamente se contiene el ángulo. El nombre de los lados de ese triángulo rectángulo que se usará en los sucesivos será: la hipotenusa es el lado opuesto del ángulo recto, el lado mayor de la longitud del triángulo rectángulo. El cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo. El cateto adyacente es el lado adyacente de un ángulo. Las definiciones que se dan a continuación estrictamente a las funciones trigonométricas para ángulos dentro de este rango son: 1. Seno de un ángulo es la relación entre la longitud del cateto opuesto y la longitud de la hipotenusa. El valor de esta reacción no depende del tamaño del triángulo rectángulo, que elijamos siempre que tenga el mismo ángulo, en cuyo caso se trata de un triángulo semejante. 2. Coseno de un triángulo es la relación entre la longitud del cateto adyacente y la longitud de la hipotenusa. 3. El cateto es un ángulo de la relación entre la longitud del cateto opuesto y el adyacente. 4. El cotejante de un ángulo de la relación entre la longitud del cateto adyacente y la hipotenusa. 5. La secante de un ángulo es la relación entre la longitud de la hipotenusa y la longitud del cateto adyacente. 6. La cosecante de un ángulo es la relación entre la longitud de la hipotenusa y la longitud del cateto opuesto. Funciones trigonométricas de ángulos notables en 0, 30, 45, 60, 90 grados. Las funciones que se utilizan son seno, coseno, tangente. A continuación se va a ver los valores: cuánto vale seno en 0, seno cuánto vale en 30, seno cuánto vale en ángulos de 60 y seno cuánto vale en ángulos de 90 grados. De la misma manera, coseno en 0 grados, en 30, 45 y 90 grados. Y de la misma manera en la tangente en 0 grados, en 30, en 45, en 60 y en 90 grados. Bueno, eso es todo sobre las funciones o todas las funciones que existen. Bueno, a continuación un ejemplo más detallado. Demostración de las funciones trigonométricas de la suma de los dos ángulos. A continuación se va a desplegar una tabla cómo se hace, qué fórmulas se emplean en la suma de los ángulos. Construcción geométrica de la suma de dos ángulos. Mirando la figura de la derecha usada anteriormente, esto es lo que se procede a hacer en la suma de los ángulos. Esto es todo lo que se tiene que hacer cuando se suman dos ángulos en un triángulo rectángulo. A continuación, una suma en ángulos dobles. Esto es todo lo que se debe hacer en una suma de ángulos dobles. Es casi similar, pero aquí se le pone al lado del número 2. Pero bueno, eso es todo lo que le podría sobre
Funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas. En matemáticas, las funciones trigonométricas son las funciones establecidas con el fin de extender la definición de las razones trigonométricas a todos los números reales y complejos. Las funciones trigonométricas son de gran importancia en física, astronomía, cartografía, náutica, telecomunicaciones, la representación de fenómenos periódicos y otras muchas aplicaciones. Todas las funciones trigonométricas de un ángulo pueden ser construidas geométricamente en relación a una circunferencia de radio unidad de centro cero. Como podemos ver en la imagen, el trazo morado es el coseno, el trazo azul es el seno y el trazo verde es la tangente. La función seno. En matemáticas, el seno es la función continua y periódica obtenida al hacer variar la ración mencionada, siendo una de las funciones trascendentales. La abreviatura proviene del latín sin. En trigonometría, el seno del ángulo de un triángulo rectángulo se define como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. En el gráfico podemos observar que el seno sube a los 90 grados y vuelve a bajar a los 270 y vuelve a subir a los 90 grados. La función coseno. El coseno de un ángulo siempre será igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, al igual que una función seno. Sus valores pueden ser positivos y negativos. En el siguiente gráfico podemos observar la gráfica que el coseno sube, empieza subiendo y va de los 270 grados y vuelve a subir a los 90 grados. Y siempre empieza desde los 90 grados. Función tangente. La función tangente es una función racional dado que se define como el cociente entre seno y coseno. En la siguiente imagen podemos apreciar la gráfica, que son las tangentes. Propiedades de las funciones trigonométricas. Como características importantes y definitivas de las funciones trigonométricas pueden resaltarse las siguientes. La función seno, coseno y tangente son de la naturaleza periódica, de manera que en el periodo de las funciones seno y coseno es 2p y de la función tangente es p. Las funciones seno y coseno están definidas para todo el conjunto de números reales. Ambas son funciones continuas, no así la función tangente. La función seno y coseno están acatadas, ya en sus valores están contenidos en intervalo -1 y 1. La función tangente no está acatada. La función seno y tangente son simétricas respecto al origen, ya que en seno sería seno igual menos seno tangente. Tangente sería igual a menos x, que eso sería igual a menos tangente x. En cambio, la función coseno es simétrica respecto al eje y. Coseno menos x es igual a coseno x. Mi nombre es Darío Becerra y yo les voy a hablar sobre las funciones trigonométricas. Identidades trigonométricas. Las razones trigonométricas se definen comúnmente como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo, asociado a sus ángulos. Las funciones trigonométricas son funciones cuyos valores son extensiones del concepto de razón trigonométrica en un triángulo rectángulo, trazado en una circunferencia unitaria de radio unidad. Definiciones más modernas las describen como series infinitas o como la solución de ciertas ecuaciones diferenciales, permitiendo su extensión a valores positivos y negativos e incluso a números complejos. Funciones trigonométricas fundamentales y recíprocas. Fundamentales: seno, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa; coseno, que tenemos que es igual a cateto adyacente por hipotenusa; y la tangente, que tenemos a cateto opuesto por cateto adyacente. Las recíprocas: tenemos coseno, que es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto; secante, que es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente; y cotangente, que es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Definición de un triángulo rectángulo. Para definir las razones trigonométricas del ángulo del vértice A, se parte de un triángulo rectángulo arbitrario que contiene a este ángulo. El nombre de los lados de este triángulo rectángulo que se usará en lo sucesivo será
La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto o lado de mayor longitud del triángulo rectángulo. El cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo. El cateto adyacente es el lado adyacente al ángulo. Todos los triángulos considerados se encuentran en el plano euclidiano, por lo que la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. En consecuencia, en cualquier triángulo rectángulo, los ángulos no rectos se encuentran entre 0 y pi sobre 2 radiantes. La definición que se da a continuación define estrictamente las funciones trigonométricas para ángulos dentro de ese rango. El seno de un ángulo es la relación entre la longitud del cateto opuesto y la longitud de la hipotenusa. El seno de un ángulo es la relación entre la longitud del cateto opuesto y la longitud de la hipotenusa. El valor de esta relación no depende del tamaño del triángulo rectángulo que elijamos, siempre que tenga el mismo ángulo, en cuyo caso se trata de triángulos semejantes. El coseno de un ángulo es la relación entre la longitud del cateto adyacente y la longitud de la hipotenusa. La tangente de un ángulo es la relación entre la longitud del cateto opuesto y la del adyacente. La cotangente de un ángulo es la relación entre la longitud del cateto adyacente y la del opuesto. La secante de un ángulo es la relación entre la longitud de la hipotenusa y la longitud del cateto adyacente. La consecante de un ángulo es la relación entre la longitud de la hipotenusa y la longitud del cateto opuesto. Bueno, es todo lo que yo les puedo hablar sobre los triángulos rectángulos. Gracias.